Ok, so vamos a continuar. So ya miramos la primera herramienta que está ahí arriba, que es la simple observación. Y ahora la segunda herramienta se llama temas bíblicos. Quiero que pensemos cuáles son algunos temas teológicos, temas bíblicos que miramos a través de toda la escritura que nos apuntan al Evangelio, a Cristo. ¿Cuáles son algunos de esos temas que ustedes pueden considerar? ¿Temas o escritura? No, temas. ¿Qué es un tema que miramos a través de toda la escritura que habla, que nos deja saber del Evangelio? Arrepentimiento y salvación. Ok, arrepentimiento, salvación definitivamente. Miramos que lo miramos desde el principio. ¿Qué más? Sería el amor de Dios. ¿Podría ser? Yes, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, miramos redención. Desde el principio miramos un tema de que Dios redime. Y conforme vamos yendo a través de la escritura, desde el Antiguo Testamento, miramos en Génesis redención, miramos en Éxodo redención, miramos en Ruth redención, miramos en los profetas que habla de redimir a su pueblo, miramos en el Nuevo Testamento es un tema bíblico que desde el principio hasta el final está ahí. Redención. ¿Cuál era el otro? Justificación, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué es otro tema que miramos? ¿Qué? Gracia. Ok, estamos pensando solamente bajo términos de... ¿Como amplios? Como términos de cuando pensamos en lo que es el Evangelio, nuevamente arrepentimiento, fe, pero si miramos la escritura, hay temas que se han tratado del Evangelio, que están apuntando, que son temas todos que de una u otra manera nos están hablando del Evangelio. Y tal vez esto les va a ayudar a pensar un poquito más fuera de esas palabras solamente. Por ejemplo, el templo. El templo. Miramos desde el principio que el templo implicaba la presencia de Dios con el pueblo. Y lo miramos ¿cuándo? En el tabernáculo, con Moisés. Más adelante lo miramos con David, con Salomón, que construye el templo. Después lo miramos que Jesús dice, yo soy el templo, este templo lo destruiré y levantaré en 3 días. Después de que Cristo se va a decirse que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Después también dice que la iglesia es el templo de Dios. Y en Apocalipsis hay un versículo que me encantó, que dice que ya no habrá templo, no hay necesidad de un templo. Ese es un tema que está desde el principio de la Biblia y hacia el final, y de una manera nos está hablando de esa línea de una parte del Evangelio, de lo que Cristo vino a hacer. En el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, el templo. Después de Cristo ahora refleja a Cristo hacia afuera, que por Cristo ahora nosotros somos el templo, la iglesia. Sacrificio, pero ¿sacrificio de qué? ¿Qué habló el pastor hoy en la mañana? ¿Qué habló el pastor hoy en la mañana? Come on, no me dejen, do not get. ¿Qué? Pero ¿qué imagen era la que se presentó en el libro de Isaías 53? El siervo sufriente, pero ¿cuál fue la imagen? Cordero. El cordero. So, tenemos templo, La sangre. cordero, La sangre también. sangre. Well, no, porque, ok, no quiere decir
quiero que pensemos en los temas que miramos, que apuntan a Cristo desde el Antiguo Testamento. Hacen mención, por ejemplo, Isaías menciona que, ¿verdad?, los profetas de aquel que tendría que levantarse, pero estamos hablando de esos temas que estamos mirando. Por ejemplo, miramos, aquí está otro, tal vez, ahora esto pudiera ser muy nuevo para muchas y tal vez por eso nos estamos teniendo que pensar un poquito más, pero pensemos en este. Pacto. El nuevo pacto. Desde el Antiguo Testamento miramos que Dios hace un pacto. Lo miramos que hace pacto y Él guarda su pacto. Miramos el antiguo pacto. Ahora en Cristo miramos el cumplimiento del nuevo pacto. Este es otro tema que miramos a través de toda la Biblia. ¿Qué pudiera ser otro tema? Redención. Hermanas, cuando tú tienes tu pasaje delante de ti, míralo, obsérvalo y di, hay un tema aquí en este pasaje que está a través de toda la Biblia, que está apuntando al Evangelio. En mi pasaje que tengo delante de mí, es un tema teológico, un tema bíblico que me está apuntando al Evangelio. Esta es otra herramienta que tú vas a filtrar tu pasaje para ver, para encontrar qué aspecto del Evangelio está hablando. Ahora, la tercera herramienta se llama trayectoria histórica. Esta herramienta número 3 va de la mano con temas bíblicos, ¿ok? Va de la mano. Lo que hace la distinción en la trayectoria histórica comparado al tema bíblico, ¿puedo borrar? Voy a tomar un ejemplo, voy a tomar redención. Lo que hace recuerden, va mano a mano, pero lo que hace la diferencia es esta. ¿Okay? Estamos viendo que todo está centrado en Cristo. Right? Desde Génesis, Apocalipsis. La trayectoria histórica toma el tema, en este caso redención, y lo mira como tiempo. ¿Okay? En un tiempo específico. ¿En qué momento de la historia se está viendo ese tema? ¿En qué momento de la historia? Por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de redención en el libro de Ruth. Vamos a tantearle más o menos, esto es un más o menos, ¿ok? Aquí estamos más o menos en el libro de Ruth. Mirando aquí, yo estoy tocando Ruth. Mi tema es redención. Estoy viendo que mi tema habla del tema de redención. Pero si yo estoy usando la herramienta trayectoria histórica, yo necesito ubicarme en este tiempo. ¿Qué implicaba redención en este tiempo? Y si yo veo la historia, estoy haciendo todo mi trabajo, me doy cuenta que la redención de la que habla el libro de Ruth es que una viuda que quedaba sin esposo, sin hijos, en la peor situación, podía ser rescatada, redimida, comprada por un pariente cercano. Para Ruth, la redención no implicaba todavía en ese momento lo que implica para nosotras.
para ella implicaba ser rescatada de su condición de viuda y ser redimida, rescatada por un pariente cercano que la toma como mujer y ahora puede tener descendencia. So, la trayectoria histórica, mira el tema, pero en el punto de tiempo histórico. Porque ahora primeramente tú haces esa conexión. ¿Qué implicó para Ruth? Para Ruth implicó ser rescatada de esa condición horrible. Y ahora lo apunta a Cristo, anticipa. Pero un día la humanidad va a ser redimida de su condición horrible. Un día, todavía no ha venido Cristo con Ruth, pero un día va a venir aquel que redimirá a todos. Pero primeramente hace la conexión. ¿Qué significa en ese momento? Pues entonces, yo lo vería como relacionado como cuando vamos a ellos, entonces, Yes. que estamos viendo qué está pasando en ese tiempo Yes. y qué significaba. Entonces viene siendo... Muy similar, porque tomemos otro ejemplo. Si miramos el ejemplo de, a ver, aquí tengo, si miramos aquí en alguien vaya a Deuteronomio 24, todavía estamos usando el ejemplo de redención, pero ahora alguien vaya a Deuteronomio 24. Versículo 19 al 22. ¿Qué tiene que ver esto? Ahora estamos más o menos aquí en Deuteronomio. Este era Ruth. Este es Deuteronomio. ¿Qué tiene que ver este con redención? Estos versículos que acabamos de leer. En su tiempo, aquí. En este pasaje. En este pasaje, ¿miramos la palabra redención de alguna forma? Sí, porque está sacando de la condición, está tratando de sacar la condición en que se encuentra por necesidad, no tenía que llevar todo lo que se quedaba, no recogerlo, sino dejarlo para ellos, que fue lo que pasaba con Ruth. Sí, sin pensar en Ruth, nomás piensen aquí en este pasaje. Primeramente, ¿sale la palabra redención? No está en la palabra redimir, redención, redimido, para nada. Pero ahí en el 22 le dice, recordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas estas cosas. Pero aquí Dios les está recordando, tú eras esclavo, yo te redimí. Por tanto, en este pasaje, ¿cómo ellos iban a mostrar su redención? Dejando las cosas para los demás, para el huérfano. Siendo de bendición a los huérfanos, a los extranjeros, a los que no tuvieran comida. Ellos iban a ser de bendición porque ellos habían sido redimidos. Ellos ahora Dios les dice, porque yo hice esto con ustedes, porque ustedes eran extranjeros, ahora ustedes deben de hacer esto a aquellos, porque los he redimido, porque eran esto antes, ya no lo son. En este pasaje, la redención se mira muy diferente que en Ruth, pero está hablando de redención. Y así como Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel y los redimió y los bendijo y pide que ahora ellos bendigan a otros,
Cuando Cristo viene, nos redime a nosotros y nos transforma y nos colma de bendiciones. Ahora nosotros debemos ser de bendición. ¿Y sí? Sí vemos cómo es que se conecta el pasaje aún al Evangelio, cuando tú dirías, pero está hablando de fruta y de que esto y que eran extranjeros, ¿qué tiene que ver eso? Nuevamente, cuando estamos viendo las herramientas de ver cómo se conecta a esa línea. Podemos buscar a través de simple observación, número 1, temas bíblicos, número 2, trayectoria histórica, recordando que esto implica en el tiempo específico. Si estamos hablando del pacto, cómo se mira en ese tiempo ese pacto. Si estamos hablando del templo, cómo se mira en ese tiempo específico en la historia. ¿Alguna pregunta o duda? Ok, número 4. Esta es la cuarta herramienta y se llama demandas del Evangelio. Demandas del Evangelio. ¿Qué pudiera implicar esto? ¿Alguien tiene una idea que se anima, se atreve a decir qué significa demandas del Evangelio? Que nos requiere arrepentimiento. Que lo que el Evangelio requiere de uno. Y el pastor ha sido muy enfático cuando hemos pasado por a través cuando él está predicando y enseñando, nos dice, observen esto. Y hay no sé si le han prestado atención, pero les animo que lo hagan. Hay una palabra que él usa para describir la forma en que se nos está diciendo, y esos son imperativos. ¿Sí recuerdan oír que el pastor dice, este es un imperativo? Esta palabra está en forma de imperativo. ¿Qué es un imperativo? ¿Es algo que se está demandando o es una orden? Es a command, yo estaba pensando en inglés. Un mandato que se está dando. ¿Quién puede pensar rápidamente en un versículo donde nos da un imperativo? Mira que te esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente. Sed santos. Sed santos porque yo soy santo. Sed santos, ese es un imperativo, no es una opción. Si quieren ser santos, no, es algo que está siendo demandado de uno. Cuando tú tienes tu pasaje, observa, ¿hay una demanda del Evangelio en este pasaje? ¿Hay algo que está siendo demandado de uno por causa del Evangelio, por lo que Cristo ha hecho? Quiero que miremos algunos ejemplos. ¿Alguien? Mateo 28, 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la demanda del Evangelio aquí? Id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. El Evangelio, porque Cristo es toda autoridad, nos dice el versículo 18, porque Él tiene toda la autoridad, ahora Él te demanda a ti. Id y hacer discípulos. Es lo que el Evangelio pide de nosotros. A veces la gente piensa que el ser hijos de Dios ya no va a requerir nada de tu parte. Que es nomás, relax, ya recibí a Cristo, ya I'm okay, yo ya estoy bien. No, el Evangelio demanda algo de ti. Demanda sed santo, demanda hacer discípulos, demanda a tener fe, a revestirte de Cristo. Tal vez tu pasaje te está dando, puedes usar esta herramienta. Hay demandas del Evangelio, pero estas demandas
son por el Evangelio. No puedes simplemente dar una lista de todo lo que tienes que hacer sin conectarlo a Cristo, porque entonces se convierte en ¿qué? No, es la primera de lo que vimos. Se va con... lo tenía aquí. Legalismo. Legalismo o moralismo. Si lo único que hacemos es decirle a las personas, tienes que hacer esto y esto, y no hagas esto, y no hagas esto, y te haces esto, se convierte, pero no decimos el por qué, porque Cristo nos da el poder, porque Cristo murió en la cruz, porque Cristo por Cristo tenemos el Espíritu Santo. Si solamente damos una lista de todo lo que tienen que hacer y pareciera que es en nuestras propias fuerzas, o es legalismo, moralismo, y no se puede. Pero estas son demandas del Evangelio, porque Cristo vino, murió, fue sepultado, resucitó y está en la gloria, es que también nosotros podemos hacer estas cosas por Cristo. ¿Sí? ¿Sí estamos viendo cómo se puede conectar estas demandas del Evangelio? ¿Alguna pregunta sobre el número 4? Ok, número 5. Otra herramienta que podemos usar se llama cumplimiento profético. Cumplimiento profético. Usualmente esto lo vamos a ver, sobresale bastante en los evangelios. El cumplimiento profético lo miramos mucho en los evangelios porque te dice para que se cumpliese. Ahí mismo te dice para que se cumpliese la escritura, lo que fue dicho, lo que dijeron los profetas. Vamos a hacer, a ver, voy a darles unos que me busquen unas porciones aquí. Beatriz, Mateo 1, 22 y 23. Y hermana Magdalena, usted búsqueme Isaías 7, 14. Mayra, si me puedes buscar Mateo 2, 5 y 6. Yossi, Miqueas 5, 2. Hermana Rosalba, usted me busca Mateo 2, 15. Hermana Silvia, Oseas 11, 1. Hermana Esperanza, Mateo 21, lea del 9 y 10. Y luego hermana Corina, Zacarías 9, 9. ¿Ok? ¿Ya los tienen todas? Vamos a mirar el cumplimiento profético. Estamos primero viendo el Nuevo Testamento y quiero que veamos cómo se cumple la profecía del Antiguo. ¿Ok? Primeramente vamos a ver Mateo 1, 22 y 23. Dice así: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Hermana, espérenme. Ahí mismo dice, para que se cumpliera lo que fue dicho por ¿quién? Por el profeta. Y luego dice, ahora, ¿dónde está, hermana Magdalena? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahí está. Está en el Nuevo Testamento y está diciendo, se ha cumplido lo que se dijo en los profetas. Aquí está la señal y se cumplió. ¿Ok? Ahí atrás. Y nuevamente eso está hablando de cuando ascendió Jesús, cuando vino a esta tierra, ¿right? Ok, el que sigue, Mateo 2, 5 y 6. Ellos le dijeron, en Belén de Judea,
en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Como está escrito, y luego da, dice la escritura, y como, ¿en dónde está, Jocelina? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso fue Miqueas 5:2. Aquí miramos el cumplimiento profético de dónde es que iban a ser, en dónde iban a ser Jesús, en Belén. Ok, Mateo 2:15 lo tiene hermana Rosalba. 2:15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Nuevamente, hablando de Jesús, que iba a tener que huir, Hermana Magdalena. que te iba a tener que huir de Egipto. Ahora, Oseas, Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Nuevamente, ahí está, donde se cumple. Dos más, Mateo 21, versículos 9 y 10. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Y hermana Corina. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí miramos cómo se cumple la profecía de que Jesús iba a entrar triunfalmente, cómo iba a entrar, cómo la gente iba a estar gritando, y el profeta ya lo había declarado. Hermana, esto es tremendo, porque nuevamente estamos viendo cómo es que toda la escritura apunta a Cristo, y Cristo dice, como los profetas ya lo habían anunciado, y fue cumplido. Una manera que tú puedes encontrar es usando esta herramienta, cumplimiento profético. Mira tu porción de escritura. Hay una profecía que se ha cumplido. ¿Dónde está en el Antiguo Testamento? ¿De qué está hablando? Todas estas tenían que ver con su encarnación, su nacimiento, la huida de Egipto cuando vivió en esta tierra, y esta última, esa entrada triunfal antes de ser crucificado. Están hablando estos aspectos de la vida de Jesús, ese EKG que miramos, que nos ayudan a ver qué aspecto del Evangelio está hablando. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario en esta herramienta? ¿Puedes repetir todos los versículos? Ok, Mateo 1, 22 al 23, y se está cumpliéndose la profecía de Isaías 7:14, el nacimiento virginal. Mateo 2, versículos 5 y 6, está cumpliendo Miqueas 5:2, el nacimiento en Belén. Mateo 2:15 está cumpliéndose Oseas 11:1, que es la huida a Egipto. Mateo 21 es del 1 al 11, aunque la hermana leyó solamente del 9 al 11, y es el cumplimiento de Zacarías 9:9, que es la entrada triunfal.
y este es usando la herramienta cumplimiento profético. La última herramienta que tenemos aquí nosotros, que Simeon Trust presenta, aunque hacen mención que hay otras herramientas, pero ellos se enfocan en estas 6, es lo que se le llama tipología. ¿Alguien ha escuchado esta palabra? ¿Tiene una idea de lo que significa tipología? Estudio de la Biblia. No, pero good try. Diferentes tipos de algo. Diferentes tipos de algo, por eso se llama tipología. Ok, la hermana va en un buen rumbo, pero ¿qué es ese algo del que está hablando la tipología? Teología. Ok, so tal vez ayude si nomás lo ponen como tipología, tal vez para abreviarlo, pero está hablando específicamente pensando en el evangelio, pensando en este término que estamos aprendiendo, pero es la tipología de Cristo. Y lo que está hablando es cosas, imágenes, personajes que de alguna forma muestran a Cristo. Son ejemplos de Cristo. ¿Sí? Están mostrando un tipo de Cristo. Lo interesante de la tipología, cuando te pones a estudiarla en la escritura, es de que siempre el tipo es inferior y se proyecta y se engrandece en Cristo. Un tipo de Cristo va a siempre ser inferior a Cristo. Cristo viene siendo la máxima imagen. So, vamos a ver si alguien, y este es algún challenge, sabiendo lo que es tipología y ahora de lo que estamos hablando, ¿alguien ha escuchado, recuerda algún tipo de Cristo que has leído y que tú dices, oh, eso era, que yo sí está así como ready to go? Ok, Yossi, dinos un ejemplo. I think Moses, right? Moisés es visto como su personaje, su persona es visto como un tipo de Cristo. ¿Por qué? Because he took his people out of Egypt and led them. Porque Moisés fue usado para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Pero solamente fueron librados del cautiverio, de la opresión de Faraón y de Egipto. Cristo viene a ser más grande. ¿Por qué? Porque Él nos libera de la esclavitud del pecado, de la muerte. Cristo es más grande. Moisés solamente estaba dando como tras de un velo lo que Cristo iba a hacer para toda la humanidad, una sombra de lo que realmente iba a ser. ¿Alguien puede pensar en otro tipo, hermana Esperanza? ¿Vos? ¿En qué forma? Redimiendo algo. En la redención. Vos viene a ser ese tipo de que Él redime a Ruth. ¿Alguien más puede pensar en otra? Son personas, pero también cosas. ¿Alguien puede pensar en una cosa? Algo que está apuntando a Cristo. ¿Alguna historia? El arca, ok, el diluvio. ¿En qué forma? Que a través del arca fueron salvos Noé y su familia. Ok. So tenemos que pensar. Ahora, cuando estamos pensando en tipología, tenemos que tener cuidado de no sobre espiritualizar cosas también, ¿ok? No querer ver a Cristo o forzar a Cristo en áreas donde no está, por querer decir, no, es que aquí tiene que estar Cristo, aquí tiene que estar Cristo, ¿verdad? Me acuerdo que el hermano en uno de los videos dice que
que a veces que él ha escuchado la historia cuando Moisés está arriba en el monte y está Josué peleando contra los amalecitas y mientras Moisés levantaba las manos, el pueblo prevalecía, pero si Moisés se cansaba y bajaba las manos, el pueblo los empezaban a derrotar. ¿So qué pasa? Viene Aarón y Hur y le levantan las manos a Moisés y lo sostienen ahí para que prevalezca Josué y todo el army, todos los guerreros. Ahora, si estamos pensando, no, es que ahí tiene que estar Cristo, ¿cómo vemos a Cristo ahí? Este tiene que ser un tipo de Cristo. Uno podría decir, bueno, es que Moisés está con las manos extendidas, como Jesús en la cruz, y Moisés tenía una vara. So, Jesús fue colgado en un madero hecho de madera y él tenía un palo de madera y él estaba arriba en un monte. So ahí está Cristo. No, eso es sacarlo y torcerlo de una forma que eso no tiene nada que ver. No es eso. Un tipo de Cristo es claro en lo que está mostrando. Deje darles un ejemplo más de un tipo de Cristo. Tal vez ustedes recuerdan esta historia donde Dios por disciplinar al pueblo que se han estado quejando y todo, manda serpientes al pueblo. ¿Y qué pasa? Están muriendo muchos. Y Moisés va e intercede por el pueblo. ¿Y qué le dice Dios a Moisés que haga? Que haga una serpiente y la ponga en un palo y la levante. ¿Para qué? Para que el pueblo que ha sido mordido mire a esa serpiente y sea sanado y no muera. Todo el que mirara a esa serpiente iba a ser salvo de morir. Este es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque estaba apuntando uno que tenían que en fe creer que el simplemente mirar hacia arriba lo iba a salvar. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo que así iba a ser. Imagínate tú ser una de las que te mordió y te dicen, oh, nomás mira aquel palo. You're like, yeah, right, do something. Hagan algo aquí, me duele. Me voy a morir. ¿Cómo que nomás mire el palo? No, pónganme algo aquí. Humanamente diríamos, ¿cómo que eso me va a salvar? Que mire a ello. Pero ¿quién lo había dicho? Dios. Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que el que mirare a eso no morirá. Yo creo que hubieron muchos que murieron por no haber creído lo que Dios dijo. Eso apunta a Cristo. ¿Por qué? Porque un día Cristo iba a ser colgado en un madero, iba a morir en esa cruz, y Dios dice, todo aquel que cree en mi Hijo que fue colgado va a ser salvo. Entonces, cuando Dios les dijo que pusieran la sangre en los dinteles, de ahí también eso viene siendo. Yes. Ese también es un tipo que está mostrando. El cordero que fue crucificado es otro. La sangre puesta. Miramos en la escritura tipología. Algo que está apuntando a Cristo. Tiene una pregunta, no Sí. sé si el maná pudiera ser o... El maná, también. si recuerdo correctamente también, porque es pan que descendió del cielo y Jesús dice, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Entonces sí, también el maná es visto como tipología. Josué también es otro, el rey David, pero recuerden, el tipo es siempre inferior. Right? El objeto, la persona es siempre inferior. Porque el rey David, aunque fue un buen rey, también pecó y fue un rey terrenal. Nuestro rey es rey de reyes, señor de señores, perfecto, ¿verdad? Eso siempre apunta y es siempre inferior. El ¿Okay? pastor dijo también una vez que José era José, y yes. el hijo de Abraham también.
Tenemos varios ejemplos. Lo que estamos aprendiendo es cómo poder ver nuestro texto que yo voy a enseñar y decir qué aspecto del evangelio estoy viendo aquí. Yo ya no quiero simplemente hablar. Hemos estado viendo Tito en nuestra reunión de mujeres. No simplemente quiero hablar de la vestimenta, de cómo vestirse con pudor, con modestia, y hablar de que cómo debemos de vestirnos. Ay, sí, el evangelio. Y como Cristo murió por nosotros, y al final nomás simplemente añadir que tienes que arrepentirte sin haber conectado ese pasaje de Tito a lo que realmente, cómo se conecta el evangelio. Hagamos este último ejercicio, siendo que ya fui a Tito. Se los voy a dejar de tarea, pero miren qué nice soy. Vayamos a Tito capítulo 2. Y ahí en grupito, usted solita, si está solita o si se quiere contar con alguien, lean nuevamente ahí Tito 2 del 1 al 10. Y mirando Tito 2 del 1 al 10, quiero que contestes esta pregunta. ¿Qué aspecto del evangelio está presente? ¿Qué aspecto del evangelio está presente aquí? Ok, la hermana dice que es ser obedientes. Mirando el EKG del evangelio, ¿qué aspecto de aquí dirías que está presente? Demandas del evangelio. Ok, eso sería la segunda pregunta, ya me la contestó. Se le da a otra hermana. Gracias, hermana. La segunda pregunta iba a ser, ¿qué herramienta usaste para verlo? Y la herramienta es que ella observó que hay demandas del evangelio. La obediencia, la hermana lo encapsuló todo como obediencia, pero ¿cuáles son las demandas que miramos en este pasaje? No es encarnación. ¿Cuáles son las demandas del evangelio en este pasaje de Tito? Que seamos irreprensibles. ¿Qué más? Prudentes. Cuidadosas. Hay una tremenda lista. Sumisas. Enseñar a las jóvenes. Ok, aquí miramos las demandas. Esa es la herramienta que la hermana usó. Miró que, aquí nos está hablando que, hey, esto yo debo hacer. Por el evangelio yo debo hacer esto. Me está demandando esto de mí. Que no seamos respondonas. Eso también. Y toda la lista bonita que está ahí. Esa es la herramienta, las demandas del evangelio. Pero la primera pregunta es, ¿qué aspecto del evangelio está en vista? ¿Qué parte de este EKG del evangelio se ve en este pasaje? No es encarnación. ¿Encarnación, dice la hermana? Bueno, hermana, estamos viendo aquí. ¿Qué aspecto de aquí? Este es el EKG del evangelio. Este es Cristo desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, toda su vida, ¿ok? Testificar. Esto es donde Él testificó. Estamos aquí en este aspecto ahorita, aquí, Jesús hablándole a sus discípulos, diciéndoles qué hacer. No es aquí. Vivió porque dice como en el último, dice, mostrando fieles en todo para que en todo adoren la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Ok, podemos ver que menciona las demandas del evangelio son de sumisión. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él fue sumiso, ¿verdad? Habla de, ¿qué más? Habla de reverencia,
no esclavas de vino, maestras del bien, habla del amor. Miramos que, ok, habla de aspectos del ministerio de Jesús, su vida. Sí, habla sobre la salvación, sí, pero el enfoque en lo que viene siendo las demandas del Evangelio son para nosotras ahorita presentes. Y esto estamos nosotros ahorita en el reino presente. Eso es lo que Dios demanda de nosotras, Jesús, el Evangelio de nosotros en el reino presente, en esta vida. El aspecto del Evangelio que está enfatizado aquí es el reino presente. Mientras tú estés aquí, antes de que Cristo venga, Él ya se encarnó, pero no está hablando de la encarnación. No está hablando de que vino como bebé, de cómo Él estuvo, donde nació, lo que... No está hablando de su ministerio de milagros, de enseñanza. No, ahorita no está. Menciona para salvarnos y eso siempre, este es el aspecto, pero el enfoque es en el reino presente, donde estamos viviendo. La demanda es esta, como hijos de Dios, vivir así. ¿Confuso? Yes, it is. Créame, yo lo sé. Vamos a hacer uno más. Quiero que veamos uno más, porque nos va, conforme más tarea les dé, emociónense, más van a practicar y más vamos a aprender juntas. Quiero que veamos otro, uno más facilito, ¿ya? Vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos 1, 4. Léanlo ahí en silencio ustedes y hagan estas dos preguntas. Primeramente, ¿qué área del Evangelio es? Y número 2, ¿qué herramienta usaste para encontrarlo? Ok, ¿qué aspecto del Evangelio está presente en este pasaje? ¿Hablas del tiempo? No, ¿qué es lo que usted dijo hace ratito? ¿La resurrección? La resurrección, porque dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Este pasaje nos está apuntando a la resurrección de Cristo. Esa es la parte del Evangelio que enfatiza. No está enfatizando su vida en la tierra, no está enfatizando la consumación, no, está enfatizando la resurrección. Simple observación. Gracias, hermana. La segunda pregunta, ¿cuál fue la herramienta que usaste? Simple observación. Ahí estaba. No teníamos que hacer mucho trabajo.